Hey yo, mi familia. Se ve re oscuro. Buena gente, ¿cómo están? Yo soy Ronaldo, tomen asiento que ahora empezamos. Aparezco unos segundos antes de empezar con el video para dar dos pequeñas aclaraciones. La primera es que el video lo grabé ayer, hoy sería el día siguiente y por eso ahora pueden apreciar que no tengo barba, ayer sí tenía, hoy recién me afeité. Y la segunda, el audio lo grabé con el micrófono de la cámara del celular, que es la que estoy usando ahora para poder iluminarme un poco mejor. Por eso a veces se puede llegar a escuchar o muy alto o muy bajo, literalmente como el orto. pero los próximos videos los voy a estar grabando con este micrófono que le puse un par de filtros desde el OBS para que se escuche un poquito mejor. Espero que de verdad se escuche mejor. Y bueno, eso era todo. Ahora los dejo con el video. La última vez que grabé este video fue en el 2022 cuando hice el review de mi setup 2022. Ya pasaron 2 años debido a que fue el video que entre comillas, o no entre comillas, realmente fue el video que más vistas tuvo de mi canal, por ende el que más les gustó. Decidí hacerlo de nuevo porque cambiaron muchas cosas acá. Creo que ya desde ese ángulo ya se pueden dar cuenta que cambiaron un par de cositas. Detrás de lo que están viendo ahora en la pantalla acá tengo un setup actualizado. Los cambios que hice no fueron tan grandes, pero sí que fueron importantes. En mi caso acomodé todo lo que viene siendo el escritorio para tenerlo de manera minimalista, para poder jugar, estudiar y hacer cosas prácticas, por ejemplo grabar videos y editarlos. Así que sin más nada que decir, espero que les guste el video y allá vamos. Comenzando con el fondo, tenemos solamente un par de vasos acá arriba Que son los que se ven, como le dije, de fondo. para simplemente tener algo visual más bien estético. Acá abajo tengo un par de cosas extras que son las que normalmente me gusta tener a mano, o sea, vengo, lo agarro rápido para lo que necesite en el momento. Y ahora sí, pasemos a lo más importante. Para empezar, justo acá empezamos con el teclado, que es el mismo que el setup anterior. Viene siendo un G-Dagger Arena al 61% si no me equivoco. Miren, acá está la comparación de mi mano. Bastante práctico que sea chico, no ocupa mucho espacio en todo lo que viene subiendo en mi escritorio. Si quieren saber a completo los detalles del teclado, tengo un video en el canal sobre eso que pueden ir a verlo. Después pasamos al mouse. Este mouse no es el mismo del último video, tenía una de la marca Plus Gaming, de hecho acá está, me conseguí este, entre todas las cosas de calidad a precios muy altos, esto vendría siendo lo más barato. Lo compré nuevo y creo que 2 meses después del último video que subí y hasta ahora lo tengo, bastante bueno la verdad, me ha durado todo este tiempo y es un mouse bastante bueno para todo lo que ofrece por el precio que lo puedes obtener. Lo recomiendo mucho si su presupuesto no es tan alto como el mío en ese entonces. Este es mi fondo de pantalla, resalta mucho el color violeta y en el mouse ese es el color que va a resaltar también. Refleja el color que se esté mostrando con mayor predominancia en la pantalla. Pasando a hablar del monitor, este sí es el mismo. Samsung de 24 pulgadas con bordes ultra delgados en la parte de abajo, y es donde tiene la marca personal de la empresa básicamente. Y atrás, justamente esta parte de atrás, tienen los botones para hacer las configuraciones. Arriba sería para cambiar los detalles de iluminación, configuración y demás de la resolución de la pantalla. Acá abajo serían las entradas de videos. El de abajo sería para apagarlo y el de atrás sería para ponerlo en modo descanso de ojos. Es para que los colores no se te golpeen los ojos de noche. Esto básicamente se usa más en la noche. Pasando a lo que vendría siendo la webcam, tengo esta, ni marca tiene, de hecho es la más barata de Mercado Libre. Creo que no sé, cuando yo lo compré estaba a 2.000 pesos. Está hecho de calidad de Un material de mierda. pero de esta webcam no me puedo quejar mucho porque a pesar de ser de una mala calidad, da video, al menos hasta el momento funciona, que es lo que importa. Y lo que uso como trípode para esta webcam vendría siendo mis parlantes. Está en modo estéreo, ahí están los dos, a ver si hago un enfoque. Y los tengo centrados hacia este lado para que estén en modo estéreo. Y acá donde está la mano vendría estando mi cabeza y escucharía de ambos lados si escucho una canción o videos o películas o lo que sea en modo estéreo. Este vendría siendo el monitor de audio. Este lo tengo conectado con un cable auxiliar hacia la computadora. Tiene hasta el volumen de 1 a 32 me parece, y lo regulo desde la computadora. Ahí voy subiendo, bajándolo cuando quiero. Como pueden ver, ahora está al 15% y les voy a hacer una demostración de música para que puedan escucharla. Vivo más en un avión que en mi propia habitación. Fuera de la órbita, en el planeta a velocidades sónicas. Ahora pasamos al micrófono. Este es el que tengo.
Es un New Vision. Cuando lo conecto a la computadora dice P800. Lo tengo conectado de un cable de audio a la computadora, o sea que no tiene un sistema de audio. Es de muy buena calidad. De hecho, vamos a hacer una prueba. Como pueden ver, tiene un audio bastante decente y lo tengo agarrado con un brazo de micrófono. Le puse cinta acá para que el cable no moleste y se mueva cada rato. En la parte de atrás conectado y lo puedo mover, que es bastante cómodo. Y ahora tengo todo el espacio para moverlo para aquel lado cómodamente. Cuando estoy jugando, cuando estoy grabando, cuando estoy en Discord con amigos, básicamente lo tengo de esta forma. Yo estoy acá sentado y lo tengo bien configurado para que se escuche bien mi audio. Olvidé mencionar lo que tengo acá, el monitor colgando, clave y mouse, moverlo para adelante para tener más libre acá cuando tengo que tomar mate o comer, tomo café. Esto lo compré para la tele, pero no tengo más la tele. Esto me vino bárbaro cuando lo pensé, porque tenía pensado en verdad comprar un brazo hidráulico para poder moverlo a todas partes, pero por suerte me ahorré mucho sabiendo que tenía esto. Gente, esta es la verdadera bestia. ¿Se acuerdan de mi anterior computadora que era basura? Bueno, ahora ya no es tan basura. Ya le cambié básicamente todo. Literalmente la otra PC desapareció, esta es completamente nueva. Ahí arriba tengo la caja de todo lo que compré. Esta computadora no es usada, básicamente compré todo nuevo, los componentes, y lo fui armando a mi gusto. Básicamente con mi presupuesto, que no era tan alto, pero era lo suficiente para comprar una buena PC como esta. Futuro se puede actualizar. Ahora mismo en pantalla estarán viendo todos los componentes que tienen. Los saqué para que puedan apreciarlo de mejor manera. Esto no es plástico, es vidrio. Es un gabinete TQ, no es muy grande. De hecho, cuando lo compré pensé que sería más chico. Yo quería que sea más chico, me ilusionaba tener uno chico, pero cuando me llegó no me decepcionó. Tengo una fuente de poder. Dentro acá abajo es un Corsair de 750 watts, una placa de Asus A320. El procesador es un Ryzen 5 4600. Esta placa viene con dos módulos para la RAM. Los dos son de 8 GB cada uno a 3200 Hz. Son de la marca Corsair también, que creo que ahí se logra ver. Tenía pensado comprarme un SSD flash, que son esos negritos que ahora en pantalla les estoy mostrando, pero me decanté por comprarme este almacenamiento de 500 GB para el M.2 que viene complementado con esta placa. Además es NVMe, un formato de almacenamiento muchísimo más rápido, y me viene perfecto para todo lo que vendría siendo juegos y programas, porque hace que los tiempos sean más rápidos. Entonces al momento de renderizar este video va a ser muy útil. Tengo este cable que va a la parte de atrás de la computadora, al micrófono y al audio de la parte de la placa. Conecto directamente cualquier tipo de auricular que tenga conexión auxiliar. ¿Que por qué tengo esto? Para no tener que venir y cambiarlo a cada rato desde esta posición. Si yo estuviera sentado acá, básicamente agarro mi auricular y lo conecto acá y ya lo puedo usar, y lo cambio desde la computadora. Del lado izquierdo tengo este alargue, que no sé cómo le dicen en otros países, pero acá en Argentina se le dice alargue esto, que es para tener más conexiones, algo que no muchos aprecian, pero yo sí valoro mucho. En la parte de los pies o en la parte de abajo tener mucho espacio para poder mover los pies, entonces me puedo mover libremente, y no se imaginan lo placentero que es eso, porque a veces uno tiene poco espacio, tiene que tener precaución de no golpear algo, no tocar nada. Yo en mi caso organicé todos los cables bien para no tener justamente nada acá y tener mucho más comodidad. De la misma forma acá puedo guardar cosas, y básicamente tengo dos espacios libres. Como pueden ver, claramente hubieron cambios, algunos más grandes que otros. El más grande fue el cambio directamente de la CPU. Aún así la diferencia es enorme a la anterior, ya sea en temas de productividad y en temas de rendimiento. Es muy eficiente actualmente. Quizás para algunos sea una PC de calidad baja, para otros una de calidad muy alta. Eso dependerá del uso de cada usuario al momento de usarla. No olviden de suscribirse si el video les gustó, y denle like o denle dislike si apoyan o no les gusta este tipo de contenido. Tengo un listado de cosas que me gustaría hacer para los próximos videos. Aunque en este canal sea mucho tema de tecnología barra hardware, aún no tengo un contenido en específico, o sea un nicho, así que iré descubriéndolo a medida que suba videos. Yo soy Ronaldo y nos vemos a la próxima.